Bien, vamos a seguir con el tema de los objetos y referencias a objetos. Voy a usar ahora una clase lista personas, que es la típica clase que tiene un vector de personas y un número entero que me dice cuántas personas hay en la lista en cada momento. Ahora ya hay 0 personas, pero además tengo un método para poner una persona en la posición que diga n, inicialmente 0, pero la dejaré a 1, luego a la 2, etcétera, lo típico, y otro método que me da la persona que hay en la posición i. Muy bien, eso es lo más básico de una lista. En el programa principal voy a declarar un objeto de la clase lista personas, se va a llamar lista 1. Y voy a intentar, lista 1, le voy a intentar poner, pon persona, la persona P. Que está aquí, la persona P ya existe. Ahora se queja y dice que estoy intentando poner usar una variable que no ha sido inicializada. ¿Veis? Error que no tiene ningún valor inicial. Muy bien, pues entonces lo que voy a hacer aquí es decirle, bueno, pues new lista personas, que me la cree. Ahora ya tengo la lista 1 apuntando a un objeto de la clase lista personas, y le asigno la persona P. Muy bien, pues si yo ejecuto esto paso a paso, claro, aquí vuelvo a tener el problema de null reference exception. Estoy intentando asignar una persona a una cosa que no existe. Vamos a ver por qué. Es la misma historia de antes. Si yo ejecuto esto paso a paso, aquí en este momento lista 1, ¿qué tiene? Lista 1 es un objeto de la apunta a un objeto de la clase lista personas. Efectivamente, lista 1 apunta a un objeto de la clase lista personas, pero si abro esa lista de personas, pues ¿qué tengo? Que n vale 0 y la lista de personas de hecho todavía no se ha construido. De momento el atributo personas es null, no se ha creado ningún vector de personas todavía. Efectivamente, si yo vengo a la lista personas, pues inicialmente el n vale 0, pero personas vale null, porque no se ha creado ninguna. Y entonces al intentar poner una persona en la posición 0, como todavía no se ha creado el vector, pues a personas posición 0 pues es null. Entonces por eso se ha quejado. Este es el mismo problema que teníamos antes. Muy bien. Voy a hacer una cosa. Aquí voy a añadir un constructor public lista personas, va a recibir un valor n, y aquí es donde voy a crear un vector de n personas, las que me diga el usuario. Este es un constructor, por tanto en el momento de crear la lista de personas yo le voy a decir cuántas personas quiero que tenga la lista, y entonces sí que se hará el new y se creará el vector de personas. Por tanto, voy a mi programa y ahora le voy a poner aquí, de la clase lista personas, la lista 2, new lista personas, y ahora le voy a decir que tenga 10 personas. Voy a usar el constructor que me dice que me va a crear el vector de 10 personas. Y ahora, como ya se ha creado el vector de 10 personas, no va a tener problema en poner la persona 2 dentro de la primera posición de la lista, porque ahora sí que existirá. Ahora aquí se me queja y me dice que no contiene, la lista no contiene ningún constructor que tenga 0 argumentos. Bueno, esto es un pequeño problema un poco tonto, y es que si yo creo un constructor que tiene un parámetro, pues me veo obligado aquí a crear este constructor que no tiene ningún parámetro. Por tanto, voy a añadir aquí un constructor para que no se queje. Voy a añadir un constructor que no tiene ningún parámetro y no hace nada. Esto es un poco tonto, pero hay que hacerlo así. Ahora sí que hay un constructor que no hace nada. Este será el constructor que se usará en este caso, el constructor que no tiene parámetros y que no hace nada, y en este caso se utilizará el otro constructor que tiene un parámetro y que crea la lista de personas. Bien, ya sabemos que aquí va a petar, por tanto, aquí esto para que no me moleste, le voy a poner un comentario y entonces voy a ejecutar
paso a paso. Bien, acabo de crear la lista 1, ya sabemos, lista 1 ha creado y entonces tenemos n igual a 0 y el vector de personas a null, porque en ningún momento se ha hecho ningún new de ningún vector de personas. Ahora voy a crear la lista 2, ahora he creado también otra lista 2 que es diferente porque aquí n igual a 0, pero aquí ya sí que se hizo el new de 10 personas. 10 personas. Lo que pasa es que todas están a null, claro. Ahora, en cuanto le ponga, ¿veis? En cuanto le ponga la persona P a la lista, pues entonces esa persona ha ido a parar a la posición 0, aquí está, y ahora en la posición 0 está Luis con 15 años. Muy bien. Por último, voy a hacer un pequeño cambio. Yo podría, fijaros que yo podría hacer otra cosa, y es aquí justamente decir new persona y de 100. Es decir, en el momento, perdón, que estoy en el debugger, pues paro el debugger, muy bien. Bien, entonces, fijaros que en el momento en el que se crea la persona, ya automáticamente se va a hacer el new. En este caso se va a hacer el new, nada más crear la persona, cosa que antes no se hacía. Bien, vamos a ver eso que implica. Vamos a ver eso que implica, para lo cual voy al programa. Entonces voy a hacer esto para que lo veáis más claro. Bien, para empezar, ahora ya no tengo ningún problema con esto, porque fijaros que lista 1, ya se ha creado la lista 1, aunque el constructor no hacía nada, pero como ya dije que nada más crear ya tiene que hacer el new, por tanto en la lista 1 ya tenemos aquí las 100 personas. Y ahora, como ya se ha creado el vector de 100 personas, no tiene ningún problema en añadir a la lista 1 la persona P, y efectivamente en P, la lista 1, ya hay una persona, y en el vector de personas, en la posición 1, está la persona. Ahora ya no se queja. En segundo lugar, ya he declarado la lista 2, pero si miro la lista 2, de momento es null. La lista es null, y ahora al crear la lista 2, como uso el constructor, uso el segundo constructor, pues me ha creado otra vez las 10 personas. Y ahora al añadir la persona, pues está en la posición 0. Muy bien, pues ya hemos visto varias posibilidades. Fijaros que esta segunda posibilidad me permite controlar cuántas personas quiero que tenga la lista, 10 personas, porque se lo digo en el momento de construir la lista. Mientras que aquí, en este caso, no controlo, simplemente declaro un vector de 100 personas, aunque necesite menos. Pero lo importante es que veáis un poco la historia de cómo se crean los objetos, en qué momento se ponen las referencias y qué es lo que está pasando cuando nos da el error de null exception.